Buenas tardes, profe. Bueno, yo soy Tania Aldana, soy integrante del grupo 6, junto con Cindy, Viviana, Andrea Catalina y Angie Tatiana Angarita. Entonces, nosotros trabajamos la problemática sobre duelo, esa fue la problemática, digamos, elegida, digamos, en este caso, pues para persona adulto mayor, eh, ya pues en edad de adultez vejez. El fenómeno elegido, pues como mencioné, fue duelo. La población objeto fue un paciente femenino, una paciente femina de 67 años de edad, quien actualmente está enfrentando el proceso de duelo debido a un fallecimiento en el mes de septiembre de un familiar de primer grado de consanguinidad. Es su hermana, ¿verdad? Sí, señora, es la hermana. Ok, muy bien. El enfoque que manejamos es clínico. La técnica aplicada, o sea, la implementación de métodos, técnicas y estrategias en este caso fue habilidades de afrontamiento y solución de problemas. Fue la técnica aplicada. La implementación del método fue a través de una entrevista semiestructurada. La entrevista la realicé yo. Esto se hizo el jueves 2 de diciembre, en el que pues realizamos, fueron 19 ítems planteados, pues sin embargo, pues dentro de la entrevista se dio la posibilidad de que pudiéramos preguntar sobre algunos o indagar sobre algunos factores adicionales. Se hizo pues el previo consentimiento informado, donde hubo la condición de que la participante del ejercicio autorizaba efectivamente que fuera con fines académicos. Se hizo la respectiva explicación de lo que íbamos a realizar, que era la entrevista y 2 pruebas que se aplicaron. Ella estuvo en acuerdo con fines académicos y también nos solicitó que una vez finalizara todo el proceso del trabajo académico, cualquiera de las evidencias que habíamos o que las evidencias que tomamos que fueron el video fuese eliminado de cualquier tipo de plataforma y pues fuese eliminado de cualquier dispositivo. Hay que hacer devolución del proceso. Ya les escribo. Eh, en cuanto a la entrevista, el proceso de entrevista que se dio con la participante, bueno, a través de los 19 ítems, al principio de la entrevista la paciente, bueno, la participante no estaba como muy afín, no quería como hablar mucho, no quería comentar la causa de muerte, estaba como un poco renuente al tema. Sin embargo, a partir de que empezamos a iniciar las preguntas, se empezaron a ver lo que son las narrativas dominantes, la narrativa alternativa y demás, que ya podrías pasar la diapositiva, compañera, por favor. Dentro de las narrativas dominantes, cuando hubo el primer momento, ella no quería contarnos acerca del fallecimiento. Cuando empezó a hablar del episodio, efectivamente, pues es muy reciente y detonó en el llanto, ella empezó a llorar y entró como en esa confianza que se le dio dentro de la entrevista de que podía, efectivamente, que ese espacio era para que ella nos pudiera comentar lo que estaba sintiendo. Entonces empezó a comentarnos la causa del fallecimiento, que había sido por un tema de diálisis, un paro que tuvo la persona, y pues que estaba enfrentando esa nueva vivencia, que sin embargo no se sentía capaz de volver al lugar donde la habían enterrado, donde nuevamente dentro de la entrevista se ve como ese dolor, donde ella expone como ese momento de crisis, de recordar cómo fue viajar con el cuerpo porque no fue enterrada aquí en la ciudad, de recordar cómo había sido todo, como todo ese proceso y considera que aún no está preparada. Sin embargo, bueno, dentro de lo que se hicieron de las 2 pruebas, las pruebas que se realizaron, que se aplicaron dentro de la misma entrevista, que fue continuo, fue la CFQ-1, que en este instrumento pues se obtuvo el puntaje por encima del corte normal, que permite interpretar que los pensamientos y emociones se identifican con ella misma. Por otra parte, pues estuvo la AAQ2, que fue ya directamente donde la consultante pues obtuvo un puntaje y nos evidenció que sí tiene un proceso de evitación, si hay un proceso de evitación frente al episodio de duelo y frente a hablar de la situación, que coincide con el mismo proceso que realizamos dentro de la entrevista. Buenas tardes, profe y compañeros. En las pruebas que le aplicamos a la consultante, pues en la primera prueba que fue la CFQ1, la consultante obtuvo un puntaje de 36 y pues en lo cual se concluyó que presenta una función cognitiva marcada. Su puntaje está por encima del corte normal y se puede interpretar que sus pensamientos y emociones la identifican tal cual ella es. Y en la segunda prueba, ella obtuvo un puntaje de 30. Esto nos indicó que ella presenta un mayor nivel de evitación de las emociones y los pensamientos que a diario vivencia. Ella realiza actividades como caminar, pintar
y pues las que anteriormente realizaba en su rutina. No, profe, no ha dejado esas actividades. Ella continuó con sus actividades. De hecho, en la narrativa alternativa se identifica que ella primero ya lleva un proceso con su EPS. Es decir, que aunque para ella es difícil y evita hablar del tema del duelo, ella sí ha querido darle una resolución. Entonces, la participante ha tenido citas en la EPS, ha tenido apoyo. De hecho, consideraba que el espacio de que realizáramos la entrevista permitía que ella tuviera también la posibilidad de hablar y que era algo que le iba a favorecer a ella. Ella lo veía de esa manera. Siempre fue como muy esperanzadora en decir que ella tiene también no solo esa red de apoyo de la EPS, sino que tiene esa red de apoyo espiritual. Es una persona muy espiritual, entonces ella, además de ser espiritual, es muy familiar, entonces se apoya en sus familiares de casa, se apoya en su tema religioso, es una persona que entiende que es un proceso y que en algún momento todos vamos a llegar allí. Sin embargo, obviamente no deja de decirnos que es duro y que fue un momento difícil para ella, pero tiene una vista muy esperanzadora de resignificación, de reorganización. En cuanto a todo el tema de su rutina, ella nos indicaba que no había cambiado nada en lo absoluto, que de hecho ella trata de buscar en esos espacios que tiene soledad, poder acercarse y poder hablar del tema con personas que lo han vivido o con su misma familia, para contar con esa red de apoyo. Es que yo no alcanzo a leer. Si tienes una dominante por resaltar, está bien. Y luego nos quedamos con las alternativas. En el dominante, ella nos indica, bueno, hoy nos contó al día siguiente, bueno, le voy a comentar, a ella le estaban haciendo una diálisis y al día siguiente le hicieron una y al otro día volvieron a hacer otra. Y en esa diálisis fue cuando ella entró en un paro, en un infarto y ahí fue donde falleció. Yo ahora sí tengo, digamos, una parte de sentimiento y todo, pero fue más doloroso en el momento en que fue el fallecimiento de ella y el traslado. Estar viendo cómo viajaba ella en el cuerpo de ella en un carro, todo eso fue muy doloroso y llegar hasta donde quedó. Pues lo mismo, porque es como si uno dice, bueno, la despedí, la dejé donde ella vivió y quiso que la acompañara, pues ahí estuve. Digamos que esa fue una de las dominantes y también tenía una Dominante. esperanza y tenía fe de que las cosas iban a mejorar. Y claro que fue mucha tristeza, no podía aceptarlo el hecho de no volverla a ver, de estar sola, digamos, sola de familia. Eso fue lo que pasó. Esas son dominantes, profe. Perfecto. Y ahora vean las Bueno, profe, alternativas. gracias, profe. Entre la narrativa alternativa tenemos como la forma de esperanza y el proceso resiliente que tiene nuestra paciente. En este caso, pues, la forma de esperanza, pues, era en el transcurso de la entrevista lo identificamos como que ella tuvo un proceso resiliente en el momento, pues, en que expresaba, pues, textualmente ella siempre había sido una persona que ha manejado las cosas de manera muy espiritual. Entonces, había una parte de la entrevista en donde Tania le especificaba que digamos que si esa parte tan espiritual que ella había llevado le la había hecho fortalecerse y había hecho que pudiese sobrellevar, digamos, el duelo de una manera mucho más tranquila. Entonces, allí dijo que ella recordaba a su familiar, o sea, como que se identifica que ella recuerda al familiar y ahí inmediatamente hay como un episodio en donde dice que ella era la que le daba las fuerzas a la difunta, yo sé que no se dice así, a la difunta para soportar, digamos, tantas cosas que se presentan en la vida. Ella, la paciente mostraba esperanza al decir que ella tenía, que pues las personas tenían que mirar lo lógico y que lo lógico era que todos teníamos que partir y que estar preparados para esto. Esto en específico era la muerte. Uno debe tener esa tranquilidad y esa paz que en el día en que le toque a uno despedirse de esta tierra, pues irse uno tranquilo. Esto pues nos demostró en la entrevista, profe, que ella tiene pues en el transcurso de la etapa del duelo, ella ya está finalizando la etapa del duelo que es la aceptación y también identificamos que ella ya en como en esta faceta del duelo, ella ya tiene como una idea clara y acertada sobre la muerte y pues esto permite que efectivamente ella pudiese prepararse para próximos sucesos, ya bien sea familiares o en este caso pues hasta personales, como lo manejábamos alguna vez como en adultez, vejez y muerte.
¿Sabes? Dentro de la narrativa alternativa también encontramos que la paciente ha podido establecer una red de apoyo fuera de la familia o de su parte espiritual. Ella manifiesta que ha estado consultando con el psicólogo de la EPS, eh, en donde, en donde manifiesta y textualmente dice, me han atendido como en la parte psicológica un poco y he estado yendo a hablar allá con el psicólogo también. Pero de igual manera, pues mi posición es esa. Si necesita uno a veces tener su duelo y que lo que yo comprendo es que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una forma de enfrentar un duelo. Digamos que ella tiene claridad que de todo el proceso de duelo y que es una etapa que se debe vivir después de un fallecimiento, en este caso, del familiar, y es consciente que aparte de su red de apoyo familiar y espiritual, pues requiere ayuda o apoyo psicológico, apoyo psicológico que lo está tomando por parte de su EPS. Al análisis, como ya lo habíamos manifestado, pues de las dos pruebas que se realizaron se pudo identificar pues que la paciente obtuvo un puntaje normal y que les decía anteriormente, pues en la primera prueba que ella presenta una función cognitiva marcada y en la segunda pues se puede destacar que ella presenta un mayor nivel de evitación, grado de evitación de las emociones y pues los pensamientos que a diario presenta. ¿Tienen conclusiones sobre las competencias que desarrollaron como psicólogas en formación? Profe, pues digamos que con respecto a las conclusiones o lo que pudimos evidenciar durante el proceso es que personas o para poder intervenir personas en fases de duelo hay que ser muy asertivos con las palabras o las expresiones que se utilizan durante el proceso. Con la paciente nos evidenciamos que hay determinadas expresiones o determinadas preguntas que detonan esa negatividad o detonan esa facilidad de llanto. Entonces es más aprender la asertividad que se debe tener con cada paciente, porque pues obviamente no todos los pacientes van a manejar el mismo lenguaje, el mismo tipo de expresiones, además que el enfrentar, digamos que esta intervención por medios tecnológicos hace que todo sea un poco más complejo. Entonces, también las expresiones faciales, el manejo del lenguaje corporal también ayuda a esa asertividad con el paciente. Dice mi compañera Viviana, profe, sí, entra dentro de la asertividad y también como lo que hemos hablado mucho es el rapport, de cómo uno como psicólogo, como profesional puede conseguir como esa empatía con el paciente. Adicionalmente a esto vimos, profe, pues que efectivamente, digamos que dentro de la efectividad de la intervención, pues nosotros teníamos una idea de poder intervenirla y hacer muchísimas cosas con ella, pero pues por cuestiones de tiempo no se pudo. Entonces, digamos que la efectividad de la intervención estuvo hasta el momento en identificar en qué fase del duelo estaba la paciente y asimismo pues poder nosotros primero identificar en qué fase estaba y adicionalmente a esto, qué podíamos, digamos, qué actividades que fuesen como de productividad para ella, pudiesen apoyarlas así fuesen pequeñas para no quedarnos como ahí, como a la deriva en cuanto a la intervención. Obviamente nosotros quisimos haber podido, no sé, tener por lo menos una o dos o tres sesiones más, pero pues claramente por cuestiones de tiempo no se pudo. Y pues yo complementando que cuáles serían los avances. Yo hice la entrevista y creo que fue muy, muy difícil para mí el no utilizar muletillas, el, el poder tener un tono de voz en el que le decía que no había problema, que para eso era este espacio y que ya podía hablar con tranquilidad y con naturalidad. Y sentir que voy avanzando, que vamos en ese report avanzando y luego hago una pregunta que me dice no te la voy a responder. Para mí, digamos que mi avance fue poderme haber enfrentado a la ¿Qué situación como tal. pregunta era? Iniciando, ella habló del momento del fallecimiento, le hice la pregunta de
que si ella nos podía contar cuál había sido la causa del fallecimiento, si ella fue por muerte natural, si traía de pronto alguna historia clínica o había sido accidental. Y sentía que venía muy bien desde el primer momento y me dijo, no, yo no voy a hablar de ese tema, yo no voy a responder esa pregunta. Entonces, fue como volver a... No, me parece muy importante su empoderamiento, ¿cierto? Y eso también nos entrena y nos enseña como psicólogos. ¿Sí? Es que alguien te diga, afortunadamente lo dijo, alguien se puede sentir incómodo, no te dice nada y termina contestando. Pero ella se atrevió a decirnos, no, con esta pregunta no me siento cómoda, seguramente por lo reciente del suceso y lo doloroso y complicado que fue. Cuando te escucho, Tania, me pareciera que, no sé, ¿qué etapa ustedes consideran que está atravesando ella de duelo? La reorganización. Sí, profe, No creo que al esté tan iniciar. avanzada. Es que mira que una vez hubo esa primera pregunta que ella no me quiso responder. Más adelante me dijo, bueno, venga, le voy a contar lo que pasó y ahí empezó. Y ahí en ese momento fue donde Pero, hubo más como el quiebre de voz y el llanto. ok, Sí, profe, lo que pasa es que es una etapa de duelo. Tenemos que hacer unos análisis integrales. No depende solo del poder hablar o del llanto, ¿sí? Que es como la señal que ustedes nos están evidenciando, pero de lo integral de todo lo que fue saliendo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ustedes nos lo dijeron? No recuerdo. 2 meses, profesora, fue en septiembre. Ay, sí, fue a finales de Pues, septiembre, 2 meses. 3 meses. Recién. 3 meses. Lo que pasa es que se encontraron con una mujer, eso es, se encontraron con una mujer demasiado fuerte, ¿sí? Seguramente con una historia de vida con resiliente. Entonces, quizás eso hace que como que lográramos ver que ya está en una reorganización de vida, como que ya hay una completa. Sin embargo, considero que los enunciados que ustedes tienen sobre todo esos narrativos, donde se evidencia que todavía están en el negación y la aceptación, lo cual no es bueno ni malo, es. Ahí aparecen muchos sentimientos. ¿Cuáles ustedes consideran que fueron los más evidentes? Además del dolor. El sentimiento de soledad. Muy bien. ¿Algún otro? Lo que pasa es que al inicio de la entrevista, pues nosotras creíamos que era una etapa 1 del duelo, pues por lo que ella como que hablaba y como que sí, como que se le cortaba la voz y había muchas cosas que ella decía. Había una parte de la entrevista que ella decía que el ver esa parte, el saber que su hermana había muerto, le hacía pensar a ella que se iba a quedar otra vez sola en cuestión de familia, porque ella era muy unida con su hermana. Pero en el transcurso de la entrevista, ya hay un momento en que ella como que respira y dice, no, pues esto ya es un hecho y el hecho es que ya falleció y ella al fin y al cabo se fue tranquila y también yo no tuve ningún tipo de como de pendiente con ella. Digo, profe, que ella tuvo sentimientos de soledad, esperanza. ¿Y tú nos escuchas, profe? Sí, Di profe. audio de tu parte, perdí audio un momento. Quedé hasta donde me expresaban que estaban dudando si estaba en la etapa número 1 o qué más pasaba en su proceso. Estábamos comentando que, digamos que inicialmente se pensaba que era una etapa 1, pues por lo que la etapa 1 es como de recordar a la persona. No sé si en esta etapa es que hay un poco como de mal genio, como, o será en otra, bueno, profe, Puede me haber aparecido disculparás. la ira. Sí. Sí,
Sí, pero entonces digamos que hasta la parte en que Tania le hace la entrevista, como que le dice el no, ya después como que se abre con Tania y ya le empieza a contar qué es lo que pasa. Hay un momento en que ya va transcurriendo la entrevista y ya ella como que respira y dice, no, pero esto es algo normal, esto es, uno tiene que estar preparado para esto sucede en la vida y como que ya expresa que eh, es algo normal de la existencia y que pues al final lo que sucedió pues no la hace sentir, digamos, con ningún pendiente con la fallecida y que al fin y al cabo ella hizo pues todo lo que pudo hasta el momento en que tuvo a su hermana cerca. Entonces ahí es donde ya nosotros miramos como ya ella lo tiene claro, ya es una reorganización y al fin y al cabo ella ya pues ya aceptó que su hermana falleció. Digamos Entonces, que sí, profe. el duelo hay que darles un tiempo, ¿sí? No es bueno ni malo, solo les digo que con lo que me cuentan, tengo un ¿sí? Que ella todavía se encuentra en sus primeras etapas del duelo, frente a lo que nos narra desde lo emocional, ¿cierto? Cuando ella hace como énfasis en lo que tú estabas mencionando, de que esto pasa, si se dan cuenta, se transita a una concepción que es de orden cognitivo. ¿Mm? Entonces, ideas que ella en el transcurso de su vida, sobre todo en su vida espiritual, pero cuando conectamos con lo emocional, que fue a partir de otros momentos de la intervención, pues evidentemente sale ese primer momento donde es muy difícil así. Fue este familiar, o sea, en términos de lo emocional, ¿no? No, claro, es parte de la vida, pero el sentir el vacío, como ustedes manifestaban, esa soledad, ese dolor, está muy presente, ¿cierto? Vuelvo y les digo, no hay un duelo perfecto, igual en el proceso mismo, y que ustedes tengan un concepto diferente en cuanto a la etapa al que puedo evidenciar, no hay problema, o sea, no hay verdad absoluta, ¿sí? Tendríamos que entrar como a, como bien, a más, a tener más encuentros como para lograr comprender lo que está viviendo ella. Muchas gracias al grupo, excelente, muy buena intervención. Resalto que le dio unos tiempos a la participante también para decirnos si se siente cómoda, si no, cuando ella lo va decidiendo, eso se llama en su proceso. Y creo que el aporte reforzó bastante lo que ella misma nos menciona, de pronto de sentir un apoyo externo, como el PS, si lo necesita, ¿no? Seguramente no será tan largo, pero también ese fortalecimiento en redes de apoyo y el mantenerse en todas estas acciones o más bien ya en su vida, como es el arte, como es la comunicación, eso nos muestra que le va a permitir evolucionar muy bien con su proceso de duelo. Entonces, muchas gracias al grupo, ¿vale? Excelente trabajo. Gracias, profe. Muy bien, entonces